En el vídeo anterior te expliqué cómo podrías comprobar si necesitas colocarle un disipador de calor a ese componente que se calienta mucho de tu circuito electrónico y en caso de necesitarlo, cómo puedes calcular su tamaño. Entre otras cosas, te hablé sobre las resistencias térmicas y algo que quedó pendiente fue aclarar la resistencia térmica entre el componente y el disipador. Te comenté que esta resistencia térmica pues puede variar y a veces puede ser difícil calcular cuál es su valor real. Por eso normalmente yo en mis circuitos, en mis diseños, suelo utilizar unos valores fijos que siempre me dan buen resultado. Y ahora en este vídeo pues te voy a aclarar un poco cuál es el motivo de que esta resistencia térmica pueda tener distintos valores. El primero de los aspectos que va a afectar al valor de esta resistencia térmica va a ser la calidad en el acabado de los componentes, tanto la parte trasera del componente electrónico como la mecanización del disipador de calor. Aunque a la vista y al tacto nos parezca que están lisos, la verdad es que todas las superficies tienen un cierto nivel de rugosidad. Cuanto mayor sea esta rugosidad, menos contacto va a haber entre el componente y el disipador, y mayor dificultad va a tener el calor en pasar de uno a otro. Otro de los aspectos que también va a afectar al valor de la resistencia térmica va a ser la cantidad de elementos que vamos a colocar entre el componente electrónico y el disipador de calor. ¿Vamos a colocarlo directamente con algo de pasta térmica o vamos a necesitar colocarle algún pad térmico que también proporcione aislamiento eléctrico? Y también va a afectar la forma en la que los utilicemos, porque por ejemplo, a la hora de utilizar pastas térmicas hay quien cree que cuanta más pasta coloque entre el componente y el disipador, mejor va a pasar el calor. Y la verdad es que si nos fijamos en los valores de conductividad térmica que nos dan los fabricantes, veremos que las pastas son muy malas conductoras del calor si las comparamos con los metales que se utilizan tanto en el componente como en el disipador. Otro error bastante común es creer que cuanto más apretemos el componente con la tornillería utilizada, mejor contacto térmico vamos a tener, y no nos damos cuenta que podemos deformar el componente y hacerle que pierda contacto con el disipador. En cuanto a las pastas térmicas, siempre hay que utilizar la cantidad adecuada. El objetivo es que rellenen los huecos que dejan esas rugosidades, y por malas conductoras térmicas que sean, siempre va a ser mejor que la conductividad térmica que tenga el aire. Cuando utilicemos pads térmicos, siempre es conveniente consultar las hojas de datos de los fabricantes, ya que algunos nos dan distintos valores de conductividades térmicas dependiendo del par de apriete. Como puedes ver, puede complicarse algo más de lo que nos gustaría el obtener un valor fijo de resistencia térmica entre el componente y el disipador de calor. Y esto se complica todavía un poco más porque es bastante habitual que los fabricantes de pads térmicos y de pastas térmicas, en lugar de darnos un valor de resistencia térmica, nos den valores de conductividad térmica. ¿Y qué es la conductividad térmica? Pues la conductividad térmica es una propiedad que tienen los materiales que indica la capacidad que tienen para conducir el calor. Las unidades que utilizamos en esta propiedad son los vatios metro grado Kelvin, o también pueden ser los vatios metro grado centígrado. A partir de estos valores que nos dan los fabricantes, pues podríamos hacer un cálculo aproximado de la resistencia térmica entre el componente y el disipador, siempre teniendo en cuenta cuántos componentes vamos a utilizar para unir los dos. Si solo vamos a utilizar una pasta térmica o si además de la pasta térmica vamos a utilizar alguna mica, o si en lugar de utilizar pasta más la mica vamos a utilizar un pad térmico. Aquí podemos ver una sección de un catálogo de un fabricante de disipadores y pads térmicos y pastas térmicas, donde podemos ver los datos de unos pads térmicos de silicona. Son unos pads que son flexibles y que se amoldan a las rugosidades del componente y del disipador, por lo cual se utilizan aislados y sin necesidad de pasta térmica. Tiene distintos modelos, los que solo son de silicona, los que están reforzados con fibra de vidrio, alguno que tiene una cara autoadhesiva. Y más abajo podemos ver que en este caso tenemos la suerte de que el fabricante nos da la resistencia térmica. Este sería un caso ideal porque teniendo ya el valor de resistencia térmica nos ahorra hacer ningún cálculo, aunque nosotros vamos a hacerlo igual porque es precisamente el objetivo de este vídeo, ver cómo podríamos obtener la resistencia térmica a partir de la conductividad térmica. En la imagen puedes ver la fórmula que se utiliza para hacer los cálculos. Puedes ver dos fórmulas, pero las dos fórmulas son la misma.
y ves que las unidades que se utilizan son los metros y los metros cuadrados, porque el valor va a depender del grosor y de la superficie. Ahora imagina que vas a montar un componente en un encapsulado TO220 sobre un disipador y entre los dos vas a colocar un pad térmico. Para poder hacer los cálculos vamos a necesitar el grosor del pad y la superficie, aunque en este caso yo he utilizado las dimensiones de la parte trasera del componente, ya que esta parte metálica es la que va a hacer el apriete sobre el disipador de calor. Vemos que tiene unas dimensiones mínimas de 14,48 milímetros por 9,66 milímetros, lo que nos da una superficie de 139,87 milímetros cuadrados. Eso tenemos que pasarlo a metros y obtenemos 0,00139 metros cuadrados. Para los valores de grosor y conductividad térmica he puesto unos valores aleatorios, aunque son valores bastante habituales en los catálogos de pad térmicos. En este caso le he dado 0,15 milímetros de grosor, lo que son 0,0015 metros, y una conductividad térmica de 2 vatios metro grado Kelvin. En cuanto aplicamos la fórmula y hacemos los cálculos, ves que el valor obtenido es de 0,539 grados centígrados por vatio. Estos cálculos habría que hacerlos por cada uno de los elementos que se utilicen entre el componente electrónico y el disipador de calor. Así obtendríamos el valor de resistencia térmica de cada uno de ellos y al final las sumaríamos todas. Para un pad único no es un proceso complicado, pero cuando utilizamos pastas térmicas, teniendo en cuenta que las aplicamos a mano, pues la cosa se puede complicar. Este proceso y estos cálculos yo hace muchísimos años ya que no los hago y que utilizo los valores fijos que ya te indiqué en el vídeo anterior. Si usas esos valores para circuitos normales no deberías tener ningún problema. Y si en alguna ocasión trabajas en algún circuito donde la potencia a disipar es muy elevada y las temperaturas muy elevadas, es casi seguro que vas a tener otras preocupaciones más allá de la resistencia térmica de los elementos que coloques entre el componente y el disipador. Y recuerda que hagas lo que hagas, siempre al final tendrás que verificar en el circuito y en distintas condiciones de trabajo que todo funciona como esperas que funcione. Y con esto doy por finalizado ya el tema de los disipadores de calor. Espero que estos dos vídeos te hayan sido de utilidad y que si tenías algunas dudas sobre el tema te haya ayudado a aclararlas. Nos vemos en próximos vídeos.